Quiero daros la bienvenida a este espacio de reflexión, un pequeño mensaje sobre una nación que en alguna ocasión ya os hemos presentado en este canal de Radio Solidaria. Estos mensajes también los puedes encontrar en iVoox, en Spotify, a través del canal de WhatsApp o a través del canal de Telegram. Está muy de moda el espíritu de Amalek. Los amalecitas son mencionados en la palabra de Dios como uno de los pueblos que se opusieron a Israel durante su travesía en el desierto. Amalek representa mucho más que un enemigo histórico. En el contexto cristiano, a menudo son vistos simbólicamente como una figura de luchas espirituales o obstáculos en nuestra vida de fe. Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante. Este pasaje habla sobre cómo los amalecitas atacaron a los israelitas cuando estaban en su momento de mayor vulnerabilidad. Y eso resalta que las pruebas y tentaciones muchas veces llegan en nuestras debilidades. Vemos cómo Amalek persiste, es la persistencia de un enemigo, es la persistencia de Amalek. Esto nos enseña la importancia de depender de Dios incluso en nuestros momentos más difíciles. Así como Moisés mantuvo las manos levantadas en oración y dependió de la ayuda de Aarón y de Hur, nosotros debemos mantenernos en oración y buscar apoyo en la comunidad cristiana. El enemigo no se va a cansar de atacarnos. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 2, también se menciona a Amalek. Y Dios ordena a Saúl que destruyera a Amalek. Pero Saúl desobedeció, no destruyó completamente a Amalek. Y eso tuvo grandes consecuencias para él y para Israel. Si lo llevo a mi vida, los amalecitas o el espíritu de Amalek simboliza aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser completamente rendidas a Dios. La obediencia parcial es desobediencia y muchas veces tolerar el pecado o no enfrentarlo por completo puede traer problemas mayores en el futuro. Y eso es lo que le pasó a Israel. Dios da un mandato a Saúl. Destruye por completo a Amalek. ¿Qué hace Saúl? No destruye por completo a Amalek. Deja al propio rey de Amalek, lo deja vivo. En la vida cristiana, Amalek puede representar actitudes, hábitos o pecados que buscan alejarnos de Dios. Romanos capítulo 7, verso 15 habla de la lucha entre la carne y el espíritu, algo que podemos comparar con esa batalla constante. Debemos identificar y eliminar ese Amalek interno que nos impide caminar en santidad. Y eso no se hace con nuestras fuerzas. Eso se hace a través del Espíritu Santo. Hay un Amalek interno. Moisés levantó un altar y lo llamó Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, y lo hizo después de la victoria sobre Amalek. Dios tiene que ser nuestra bandera, nuestro estandarte. Cuando enfrentemos luchas espirituales, debemos recordar que la victoria viene de Dios. Él es quien pelea nuestras batallas. Él nos da la victoria cuando confiamos plenamente en Él. Por eso es tiempo de examinar nuestra vida. Identificar las áreas donde podemos estar tolerando amalecitas espirituales. Ora continuamente. Moisés levantó las manos. Mantén una vida de oración constante para vencer a ese espíritu de Amalek. La palabra de Dios nos introduce a los amalecitas como uno de los enemigos más antiguos del pueblo de Israel. Eran descendientes de Amalek. Amalek era el nieto de Esaú. Ese pueblo nómada aparece repetidamente en las Escrituras. Y hoy en día sigue ese espíritu de Amalek. Sigue ese espíritu o esas naciones que persiguen a Israel. El significado de los amalecitas no solo se limita a un pueblo histórico, también tiene una connotación espiritual.
Vamos a hacer un estudio bíblico, sencillo, corto, pero primero quiero situarte en el contexto histórico, en el contexto bíblico. Los amalecitas aparecen por primera vez en Éxodo capítulo 17, donde atacan a Israel poco después de su salida de Egipto. Adivina por dónde ataca Amalek, por la retaguardia. Empezó a atacar a los más débiles. Ese ataque cobarde dirigido contra los más vulnerables de la comunidad israelita provocó una batalla en la que Moisés, con la ayuda de Aarón y Hur, sostuvo sus manos en oración mientras Josué lideraba el ejército. Y esa victoria marcó el principio de una enemistad que duró siglos y que dura hasta los días de hoy. Porque a lo mejor no ubicamos quizás a una nación Amalek, pero ese espíritu sigue vigente hoy en día. La Escritura describe a los amalecitas como un pueblo violento, hostil, que se oponía constantemente a los planes de Dios para su pueblo. En Deuteronomio capítulo 25, Dios instruye a los israelitas a recordar cómo los amalecitas los atacaron. Más tarde, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, como hemos mencionado, el rey Saúl recibe la orden de destruir completamente a los amalecitas, pero desobedece. Y el reinado de Saúl es arrancado. Ten esto presente, los amalecitas no solo eran enemigos físicos, también representan oposiciones espirituales a los propósitos de Dios. En el libro de Esther, Amán era descendiente de los amalecitas. Amán intentó destruir al pueblo judío, lo que subraya esa enemistad persistente. Otra persona que empieza por H, y no te la puedo mencionar porque seguramente en algunas plataformas bloquearían este mensaje, esta reflexión. Alemán, bajito, bigote, te haces una idea, ¿verdad? Otro con ese espíritu de Amalek, de destruir Israel. Y ese espíritu sigue en naciones, ese espíritu sigue en grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram y muchos más. En el contexto espiritual, los amalecitas simbolizan fuerzas que se oponen al plan de Dios en nuestras vidas. Representan el pecado, la carne, los ataques del enemigo que buscan apartarnos de nuestro llamado. Pablo, en Romanos capítulo 8, verso 7, nos habla sobre la mente. Si la mente es dominada por la carne, es enemiga de Dios. Y esa lucha interna contra la carne puede compararse con los ataques constantes de los amalecitas en el pasado. La batalla contra los amalecitas hoy no es contra un enemigo físico. Es contra tentaciones, es contra hábitos pecaminosos, es contra distracciones que nos impiden avanzar en nuestra vida espiritual. A lo mejor te haces la pregunta, ¿existen los amalecitas en la actualidad? La respuesta que yo puedo darte es sí, existen. Desde una perspectiva histórica, los amalecitas como pueblo ya no existen. Fueron derrotados y asimilados por otras culturas, cumpliendo así la profecía de su destrucción. Sin embargo, en el sentido simbólico, los amalecitas siguen presentes en el mundo actual. Estos amalecitas modernos no son un grupo étnico nacional, sino cualquier fuerza que se opone a los principios de Dios. Pero ese espíritu de Amalek sigue presente en grupos terroristas y en naciones que quieren ver destruida Israel. Ideologías contrarias a los valores bíblicos. Así puede manifestarse este espíritu de Amalek. Hoy en día muchas filosofías y corrientes de pensamiento desafían la verdad de la palabra de Dios. Y esas ideas buscan minar la fe de los creyentes, fomentar el escepticismo acerca de los principios bíblicos. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de la ciencia. Se puede utilizar para bien, pero hay otros que la utilizan para mal,
para que la gente no tenga un encuentro personal con Dios. Y se inventan chorradas, tonterías, se inventan teorías para que el ser humano no tenga un encuentro personal con Dios. La lucha contra la carne también. Los deseos egoístas, la pereza espiritual, la complacencia son amalecitas internos que debemos combatir constantemente. Ataques externos contra la fe. En muchos lugares los cristianos enfrentan persecución física, emocional o social por su fe. Y esos ataques son recordatorios de que seguimos en una batalla espiritual con ese espíritu de Amalek. Las distracciones, las prioridades mal enfocadas. Vivimos en un mundo que está saturado de tecnología, de entretenimiento, y es fácil perder el enfoque en lo que verdaderamente importa. Esas distracciones también pueden ser amalecitas que nos despojan de nuestra energía espiritual. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esos amalecitas? Dependiendo de Dios. Disciplina espiritual, oración, congregándonos, renovando la mente, como dice Romanos capítulo 12, verso 2. No te conformes a este mundo, sino a ser transformado mediante la renovación de nuestra mente. Y eso implica estudiar la palabra de Dios, permitir que Dios transforme nuestro pensamiento. Esto es importante también. ¿Cómo enfrentar a los amalecitas de hoy en día? Muy fácil, congregándote en la iglesia. ¿Por qué te lo digo? Porque la batalla contra los amalecitas modernos no es una lucha que se hace en solitario. ¿Recuerdas esa obra? El llanero solitario. No. Esta no es una lucha en solitario. Necesitamos rodearnos de otros hermanos que nos apoyen. Necesitamos rodearnos de hermanos que oren por nosotros, que nos animen en nuestra fe. Así es como podremos derrotar a esos amalecitas. Y esto también es importante. Efesios capítulo 6, verso 10 habla de la armadura de Dios. Para vencer al espíritu de Amalek me tengo que poner la armadura. La verdad. ¿Por qué? Porque el espíritu de Amalek va a venir a mi vida con mentiras. La justicia, la fe, el evangelio, la salvación, la palabra de Dios. Esas son nuestras armas contra cualquier oposición, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados, es contra potestades, es contra el espíritu de Amalek. Los amalecitas pueden haber desaparecido como pueblo, pero su legado simbólico está presente hoy en día en este mundo. Representan las fuerzas internas y externas que buscan apartarnos de Dios, que buscan apartarnos de su propósito para nuestra vida. Solo podremos vencer con el Espíritu de Dios. Hoy estamos llamados a luchar no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas del Señor, confiando en el Señor. Así como Israel derrotó a los amalecitas con la ayuda de Dios, también nosotros podemos vencer cualquier oposición que se interponga en nuestro camino. La victoria no está en nuestras manos, sino en las del Señor que pelea por nosotros. El espíritu de Amalek sigue vivo hoy. Por eso examina tu vida. Ora continuamente, busca apoyo y ante todo confía en la victoria del Señor. La victoria es del Señor. Recuerda que en Cristo ya somos más que vencedores. Pablo lo dijo así en Romanos capítulo 8, verso 37. Que este mensaje nos anime a ser obedientes, a depender de Dios y a eliminar cualquier obstáculo espiritual, como este que te estoy mencionando, el espíritu de Amalek, porque su propósito es alejarnos de Dios. Es una batalla constante, pero la batalla es del Señor. Créelo porque así es.